Y cuando hablamos de evangelización, evidentemente hay dos factores que son determinantes y este es la fe y la generosidad. Sin estos factores ni siquiera pensemos en evangelización. Evangelización evidentemente requiere una fe que va más allá de lo que nosotros, los recursos que podemos tener o de quiénes somos nosotros para poder hacer la obra de Dios, y generosidad porque requiere invertir en otras personas y dar lo que nosotros hemos recibido de gracia. Así que cada vez que yo pienso en esto, hay un pasaje y que incluso en este último tiempo Dios me sigue hablando y me sigue desafiando. Este pasaje que habla acerca de la multiplicación de los panes y los peces, que está en varios versículos, en varios capítulos de la Biblia. Y en especial cuando uno ve, voy a leer varios de ellos porque creo que nos pueden dar un panorama mucho más amplio. A, este sentido de que en Mateo 14:14 habla de que Jesús tuvo compasión cuando vio a la gente que lo seguía. Este sentido de la compasión que no podemos dejar de perder en un mundo donde, si uno, no sé aquí, pero yo pienso que en todos los sitios vamos camino a ser cada vez más individualista, cada vez a mirar más lo mío y a buscar mi bendición y a pensar que si hay algo extra tiene que ser para mí también. Pero cuando vemos a un Jesús tan compasivo, tan misericordioso, que tenía toda la riqueza, queriéndola entregar a los necesitados, queriendo dar, porque viendo el corazón de la gente, que es algo que la iglesia no puede perder. No puede perder el enfoque del corazón de la gente necesitada. Y no solo estoy hablando por el tema económico, porque dice, no, en Europa, porque allí tienen economía. No, la gran necesidad es de salvación. La gran necesidad es de un corazón que conozca a Jesús. La iglesia no puede perder ese objetivo de tener esa compasión en el lugar que sea. Y cuando Jesús mismo va a hacer este desafío con los discípulos, cuando veía que la gente estaba con hambre, que estaba cansada, los discípulos, y Jesús le va a decir a ellos, denles vosotros de comer. Esta frase que sigue, no sé, tú sigue tocando mi corazón. Incluso cuando comenzamos con Guatemala, yo decía, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros no somos iglesias grandes, allí todo es más costoso, así hay más dinero, puedes pensar, pero también todo es más costoso, todo es más difícil. Y en un momento yo dije, Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo damos de comer a la niñez? ¿Cómo hacemos algo por la niñez? Y el Señor me volvió a hablar, me dijo, ¿tienes panes? ¿Tienes peces? Comienza a creer que yo lo voy a multiplicar. Y entonces eso fue, y eso es lo que me aplico cada vez que yo entro a Guatemala. Señor, yo estoy poniéndote los panes y los peces que tenemos. Y tú te encargas porque la multiplicación sigue viniendo de Dios. Y yo quiero que vayamos a San Juan capítulo 6 y allí va a volver a hablar de esto también. Y capítulo 6, versículo 5. Y, y este sentido que nosotros tenemos que tener de los milagros, pero los milagros para otros, porque tenemos a veces mucho sentido de milagros para mí, que milagros me pasen a mí, que provisión me venga a mí, que trabajo me venga a mí. Pero cuando uno ve el contexto o ve cómo Jesús provocaba los milagros, era para que la gente recibiera, era para que la gente tuviera, para que la gente fuera sanada, para que la gente recibiera su necesidad, para que esto pueda ayudar a la evangelización, ¿no? Y mira lo que dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Y entonces Jesús le dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubiera saciado,
dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Tremendo pasaje que a veces cuando uno lo mira, lo lee así como una historia, pero cuando uno lo interioriza bien a conciencia, dice, ¿cómo puede ser que 2 peces y 5 panes de cebada, incluso hablando de que el costo en ese tiempo de ese pan de cebada, que era el más barato, pueda alimentar a 5.000 hombres que se creía que había incluso más, contando niños y mujeres? Era impensable, no entraba en la mente humana. Y cuando uno mira lo que Dios está pidiéndonos a nosotros como iglesia, no entra, porque cuando tú vas incluso a las naciones, dice, cuando yo voy a París y veo los miles de personas, cuando yo estoy en Madrid, ahora hace poco fui al centro donde comenzamos la primera iglesia nosotros y volví a ver las miles de personas y decía, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se hace? Cuando muchas veces pensamos, el Señor tiene que venir pronto, pero yo digo ese concepto, el Señor tiene que venir pronto, solo porque lo canto, solo porque yo lo deseo. No, sino porque yo estoy trabajando para que el Señor venga pronto, porque el trabajo de la evangelización acelera el proceso de que Jesús venga pronto. Entonces, cuando uno ve todo eso y uno mira su propia vida y dice, ¿cuántos años más me quedan? ¿Cuántos años más nos quedan? Pero Dios vuelve a desafiarnos. Es la multiplicación mía. Es lo que yo planeé. Es como yo lo puedo hacer. Y por eso puse el primer punto, la fe que se multiplica para otros. Ese darles vosotros de comer. Ese sentido de confiar en Dios, de confiar en la misericordia de Dios, pero a la vez darles es imperativo, denles de comer. Y Dios sigue diciéndonos a todos nosotros, denles vosotros de comer y denles la palabra. Pero ahora también se ha sumado, evidentemente, por la situación económica que vive el mundo entero, porque aún España está viviendo también situaciones nada fáciles económicas. Hoy se ha sumado la acción social. Cuando dicen, no, estábamos mal, pero ahora encima se nos pide algo más, cuando parece que la economía está peor. Cuando parece que incluso me dicen, y que lo veo aquí en Argentina, y dicen, ¿cómo vamos a sostener misiones? Sí, parece que está peor. Yo lo veo en Guatemala. Veo la pobreza. Entonces es como que Dios dice, ¿cómo se hace? Cuando son los países quizás que pueden mandar más gente, porque de Latinoamérica son más iglesias y tienen más posibilidad de mandar gente a países más necesitados, y dice, pero son los que menos tienen, son los que solo tienen panes y peces. Y esto requiere mucha fe. Y requiere fe y requiere generosidad. Y así como ese joven, ese niño, dio los panes y los peces, porque yo cuando me pongo en el contexto de ver esa situación, digo, yo no sé si hubiera dado los panes y los peces que yo tenía para comer yo. Yo no sé si lo hubiera dado, no sé si que alguien me hubiera, no sé qué usó los discípulos, qué usaron para decirle a este muchacho, danos esos panes y esos peces. Yo no sé si él tenía la visión que Jesús lo iba a multiplicar, evidentemente que no, seguro. El sentido de que podía perder su alimento, el sentido que iba a tener menos y que los otros no habían traído nada, que era su problema. Pero eso requiere, por eso, esa fe de decir que aun cuando lo poco que yo doy, que ahora sé la historia, que ahora conozco la historia, que sé que Dios puede hacer mucho más, que no me voy a quedar sin nada yo, sino que todo lo contrario, lo que yo tengo, mi vida, mi economía, lo que yo soy, va a multiplicarse para otros, y que te le digo con crece, y te digo cómo Dios también te sustenta y te ayuda a uno mismo. Y este joven, para dar hoy, cuando mira esta historia, nosotros tenemos que creer que Dios, las inversiones que hacemos en Dios, aunque sean pocas, Dios las puede multiplicar. De saber que no tengo que ser egoísta. No es que yo tengo poco, no es que yo no puedo dar mucho, pero este joven nos dejó una gran lección, que dio todo lo que tenía, aún pensando quizás, no sé si en su interior pensaría, me voy a quedar sin comer. Creo que esta lección también nos habla de una humanidad y de una generosidad
y muchos dicen, ¿qué puedo dar? A veces podemos pensar que lo poco que tenemos lo podemos perder. Y insisto, en un mundo que cada vez se hace cada vez más egoísta, porque el concepto de no tener, dice, no, es que lo poco lo voy a perder. El riesgo, pero es imposible ver la multiplicación sin dar lo poco que tenemos. Es imposible. La evangelización nos tiene que costar. La evangelización nos va a costar. Y tiene que haber, como digo, muchos muchachos dentro de las iglesias, de la casa de Dios, dispuestos a dar sus panes y sus peces. Y creer y visionar que con lo que está dando, y no estoy hablando solo de economía, estoy hablando de vidas, estoy hablando de inversiones, de tiempo, estoy hablando de la inversión que Dios te está pidiendo a ti y a mí que me está pidiendo también. Es imposible. El mundo, hay un mundo que necesita la evangelización y hay otro mundo que muchas veces no quiere dar. No hay un versículo bíblico que tenga fundamento que diga que una persona va a conocer a Dios sin la predicación. No la hay. Y si nosotros pensamos ver mucha gente en el cielo de todas las naciones, no hay nada que sostenga que sin predicar el evangelio esa persona se puede convertir. Así que hay un gran desafío. Así que tenemos un reto tremendo. La humanidad que todavía no ha sido alcanzada. Y quizás no solo pensando fuera de este territorio, sino de nuestro país, sino pensando incluso en nuestro propio país o tu propia aquí mismo, donde ustedes mismos están trabajando. Se requiere mucha generosidad para invertir en lugares sociales que hoy seguramente hay ahora mucho más en Argentina, donde se pueda intervenir, donde se pueda actuar, donde tenemos que vencer los temores, los miedos. Cuando yo entré en Hermanos a Guatemala, mucha gente me decía, ¿tú conocías a alguien? No, yo no conocía a nadie. Yo entré, dije, Señor, si tú me llamaste, yo no sé. Llegó un momento que yo le decía, caminando por la ciudad, es bastante peligroso. Y muchos me decían, ¿tú por qué, pastora, por qué estás caminando por ahí? Eso es peligroso, como el que no sabe, ¿sabes? Y muchas veces le preguntaba al Señor, ¿yo qué hago aquí, Dios? Mi humanidad le decía, ¿yo qué hago aquí? Yo tengo un trabajo en España, podía decir, yo tengo, entre comillas, con poco yo resuelvo mi vida, estoy sola, tengo mi vida resuelta. Y yo me salí a correr un riesgo. Y encima, cuando yo llegué a Guatemala, yo tuve que mostrar que yo era pastora, porque ellos, el Ministerio de la Mujer, como le digo, como también en Francia pasa lo mismo, no es reconocido. Y cuando yo le decía era pastora, es como que ellos desconfiaban. Dice, ¿cómo esta pastora se va a venir aquí a estar con nosotros? ¿Cómo va a dejar todo lo que dice que tiene para estar aquí con nosotros? Porque yo no le entraba en la cabeza. Y tuve que ser mucho tiempo anónima. Y Dios diciéndome, vas a orar, vas a creer que yo te voy a abrir puertas. Y hoy me sigue diciendo lo mismo. Vas a creer que las puertas las abro yo. Porque cuando hablamos de evangelización, tú empiezas a ver milagro tras milagro, y no solo los milagros tuyos, de provisión tuya, de que tengo situaciones en mi vida personal, como todo el mundo tenemos, sino que tú comienzas a ver milagros de puertas abiertas, milagros que tienen que ver con la implicación de Dios con otras personas, con países, con lugares, con espacios. Y creo fuertemente que si nosotros pensamos que en este último tiempo va a haber un avivamiento, va a haber un despertar, tiene que ver con eso, con entrar en naciones, con ver la sobrenaturalidad de Dios, con ver milagros, con ver algo que no hemos visto, como ese pasaje que dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y este es el tiempo. Tener la óptica de mirar la necesidad de otro, la compasión que no debe faltar, el poder predisponer a vernos como Jesús. Cuando los discípulos estaban, según les decían, ellos estaban cansados. Ellos habían estado todo el tiempo con Jesús ese día, ya era tarde,
Y casi en una de las versiones dice, le suplicaron a Jesús, mándalos, que se vayan a buscar comida. Y es normal, puedes pensar, es normal estar cansado y sobre todo quizás aquellos que hemos estado sirviendo a Dios por mucho tiempo, dicen, ya lo he hecho todo, ya estoy cansado, ya está bien, yo me siento puedo decir, ya está hecho todo. Pero cuando Jesús les dice, ahora mismo busquen algo para comer, y casi yo me imagino a ellos mirándose en la cara y decir, ¿y ahora qué hacemos? Estamos cansados. Y el cansancio, ¿sabes lo que hace? Te hace perder la objetividad. Te hace perder la compasión, porque tu cansancio te hace pensar en ti mismo nada más. Por eso es tan importante cuando uno mira, porque tú puedes estar caminando con Jesús y perder la compasión. Pero cuando el corazón de Jesús está en tu vida, que tiene que ver con una relación personal con Él, que no se puede perder diariamente, porque ese corazón de Jesús tiene que estar latente cada mañana que yo me levanto, porque cada mañana yo tengo un desafío de tener compasión, porque voy a ver a ese vecino, porque voy a ver a ese compañero de trabajo, porque voy a ver una situación que Dios me va a pedir, ten compasión. Pero si yo solo me limito a lo que hago en la iglesia o me limito a que yo estoy cansado, no tengo tiempo, me puedo perder muchas oportunidades de ver milagros. Y ellos, evidentemente, caminar con Jesús, insisto, no me da a mí la seguridad de que yo voy a ser compasivo. A mí la única seguridad de que yo no voy a perder la compasión es que Jesús viva continuamente dentro mío. Porque yo no puedo, hermanos, olvidarme que yo soy un pecador restaurado. Porque el día que yo me olvide que soy un pecador restaurado, yo perdí el rumbo. Así que sé que mi dependencia es con Dios continuamente. Y es que vemos quizás, solo vemos que los panes y los peces tiene que multiplicarnos Dios porque yo tengo hambre. Quizás yo estoy caminando con Jesús, pero yo estoy esperando que Él multiplique panes y peces para mí. Y cada mañana solo pido panes y peces para mí. Pero si vamos a pensar en la evangelización, debe ser para Jesús. Debe ser para lo que tengo para que Él lo pueda multiplicar. Hay algo que en este último tiempo Dios ha trabajado y ha tenido y sigue trabajando. Ahora cuando yo me venía, y yo sé lo que me enfrento en Guatemala, sé cómo es la vida, ya no me lo tienen que contar. Ya he logrado, gracias a Dios, ya tengo un montón de gente amiga, sí, ahora ya sí soy reconocida ahí por la organización, ya todo está. Pero también no puedo negar que hay un sistema, uno de los países más peligrosos. La vida de la gente ahí no vale nada. Un niño sicario puede venir y ponerte un revólver en la cabeza y matarte y ya está, se acabó. No tengo las comodidades, evidentemente, la seguridad que tengo en Europa o en España. Y entonces cuando tú te tienes que enfrentar y decir, cierro mi apartamento donde tengo mis comodidades y renuncio a eso, cuando tengo ya ahora 61 años. Y entonces tú tienes que plantearte si las cosas te tienen a ti. Si el ministerio te tiene a ti, si el nombre te tiene a ti, si el espacio que lograste te tiene a ti. Y tú dices, no, esas cosas no me pueden tener. Esas cosas no me retienen, no me tienen que retener. Porque tú tienes que creer que por encima de todo lo que tú puedes tener está lo que Dios quiere hacer. Está por encima, Él está por encima. Y eso me hace que yo no me pueda acostumbrar a la injusticia, hermano. Porque el día que yo me acostumbre a mi comodidad, a mis peces y a mi deseo de que Dios me multiplique mis panes y mis peces, yo me olvidé de ver la injusticia.
Y lo que Dios no quiere que yo pueda es tener un corazón insensible a pensar en mí, sino me Dios. Por eso cuando fui a Guatemala me conmovió, como diciendo, Dios me hablaba y me decía, haz algo, hay una injusticia. Si tú no hablas por la niñez, si tú no, es un pasaje que hemos usado mucho también nosotros como un lema para nuestra ONG. Si no le hacemos justicia al que no puede hablar, si no tomamos la injusticia como una causa que Dios puede traer, porque no hay gobierno que traiga justicia, olvidémonos que aquel gobierno no lo va a traer porque no lo hay, dice la Biblia, que un hombre injusto puede traer justicia en la tierra. Que solo los justos pueden traer justicia, que no hay que cambie la sociedad, que no hay que cambie, que tengamos más trabajo, que tengamos más dinero. Eso no nos da a nosotros ningún poder para traer justicia. Solo cuando Dios viene a nuestra vida y las cosas pasaron al segundo lugar y las cosas del reino tomaron el primer lugar, entonces para mí el único sentido que da la vida es traer justicia de Dios, donde Dios me dice, esa es tu asignación para hacerlo. ¿Sabes cuál me tocó mucho en Guatemala? Es ver la insensibilidad de la gente. Cuando yo le decía, no podemos, cuando decían los pastores, no podemos permitir que la niñez sea maltratada, que haya abuso. Ellos tienen ese concepto, bueno, pero yo también fui abusado. Así que si yo fui abusado y pude sobrevivir, no importa que a otro le pase lo mismo. Porque niños de 8 años salen a la calle, porque casi todos te cuentan la misma historia, a trabajar. Entonces, cuando tú tienes, y yo sé que esa injusticia la encontramos en todos lados, y Dios nos ponga ese corazón que no miremos para otro lado y que otros lo hagan, sino que podamos pensar que nosotros podemos hacerlo. No me he acostumbrado a la injusticia, nunca me voy a conformar, como tampoco nos conformamos a que el mundo no tenga a Jesús, como tampoco en España nos conformamos a que haya pocas iglesias, sino que queremos seguir trabajando. Pero Dios pueda ayudarnos en este tiempo en la vida de oración. Digo, como te decía, si sin Dios yo soy una pecadora y solo con Dios hace que haya una transformación. Y cuando Pablo hablaba de que yo no me puedo moldear este mundo, tan fácil, hermano, en todo el mundo es amoldarnos a nuestra cabeza al mundo. A veces parece que el corazón quiere estar con Jesús, pero nuestra cabeza está mirando como el mundo, calculando como el mundo, sumando como el mundo, pensando que si doy se resta para mí, pensando que primero estoy yo, o tantas otras cosas que el mundo nos presenta. Y vamos a camino a un mundo cada vez, como decía, más egoísta. Y no tiene que ver con dinero, porque yo veo tanto egoísmo en Guatemala. En los más pobres incluso veo más egoísmo. Dios nos ayude en este tiempo a no olvidarnos a quién estamos sirviendo. A no olvidarnos. Decirle a la gente, como le decían los discípulos, deja que vayan y pidan, que vayan y busquen en las aldeas, que busquen alojamiento. Y nos olvidamos que realmente quién está con nosotros, ¿no? El poder que tiene de hacer cambios, de transformación. No nos cansamos. No perdemos las oportunidades, no dejamos de ser insensibles, porque el que está con nosotros continuamente nos está desafiando, continuamente nos está desafiando a actuar, a ser, porque este Dios realmente nos está dando su agenda, ¿no? Nos está indicando lo que hacer. Ahora, por ejemplo, estaré en Guatemala. Y algunos me dicen, ¿cuándo vuelves a España? No lo sé. Sé que tengo que volver, evidentemente voy unos meses, pero es como que tú estás esperando a Dios, que el Dios te dé su agenda. Ahora es tiempo, vuelve ahora allí y vuelve otra vez. Y es como que cuando tú estás confiando que Él tiene la agenda correcta, que nada se pierde. Tener que tener la seguridad de, no, que voy a perder mi vida, es que voy a perder mis años, es que no. Es sentir que Él te ayuda a saber que, que estás invirtiendo en lo correcto,
que realmente Dios puede obrar, ayudarte. El año que viene quiero estar como 3 o 4 meses también en París para poder ayudar al proyecto, porque notamos que cuando vamos nosotros, de hecho vamos continuamente equipos desde España a ayudar al proyecto. En junio vamos a ir un equipo, vamos a hacer un trabajo con mujeres, vamos a hacer un trabajo con la prostitución allí, que hay muy fuerte también en París, sobre todo de mujeres extranjeras que son llevadas con el tráfico, con el abuso para trabajar en la prostitución, y vamos a hacer ese trabajo. Entonces, queremos también, por eso en el año que viene, ir 3 o 4 meses específicamente para estar allí viviendo, apoyando a todo el equipo que ya está trabajando allí. Y por último es no olvidarnos con quién estamos, ¿no? Este concepto que vimos que cuando Andrés, en el versículo que leíamos, le decía a Jesús, sí hay panes, sí hay peces, pero ¿qué es esto para tantos? Y volvemos a reiterarnos, ¿con quién estamos? ¿Con quién estamos? Cuando Jesús le dijo, hagan algo, como lo dice la palabra, decía que lo hacía para probarlos, y automáticamente ellos pensaron que ellos tenían que hacer algo. ¿A qué hacemos? Ni por más que vayamos a comprar pan, podríamos tener para tanta gente. Pero es a veces cuando Jesús te dice, yo lo voy a hacer. Tú tienes que creer que yo lo voy a hacer. Y hermano, creo fuertemente en una fe, porque creo que la fe crece cuando nosotros hacemos el trabajo que Dios nos pide, ¿no? Creo que nuestra fe se agiganta, porque la fe, como te lo decía, no solo es para nosotros, sino para la multiplicación de otros, para otros. Esa fe te hace, porque ya te hace decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque como tú estás conmigo, yo te quiero ver. Yo quiero ver cómo tú lo haces. Yo quiero ver cómo tú te multiplicas, cómo tú abres puertas. Y eso hace realmente una iglesia poderosa y trae la gloria de Dios a esta tierra. ¿Con quién estamos? Y este concepto de Andrés diciendo, no, esto no es nada. Y evidentemente lo que tenemos no es nada, pero el que está con nosotros puede hacer mucho. Puede multiplicar, puede hacer cosas gloriosas, hermano. Yo creo que estar en Guatemala para mí ha sido un enorme, personal, estoy hablando, una enorme apuesta de mis panes y mis peces. Pero créeme que sin siquiera ver todo lo que quisiera ver, porque a veces nosotros somos parte de un puzzle. Quizás yo no veré todo lo que Dios va a hacer en Guatemala. Quizás solo entré para que otros lo hagan, parte de gente que quizás Dios va a despertar, y el trabajo que tenemos que hacer en Guatemala para que la gente de allí, Guatemala, se despierte a defender la niñez. Pero ya tú dices, yo he visto tantas cosas en este poco tiempo con Dios, que digo, ya estoy pagada, ya he visto multiplicación, ya he visto a Dios. Y realmente creo que la vida cristiana, cuando vivimos de esa manera, es como que estamos continuamente diciendo cómo lo haces, cómo multiplicas panes, cómo multiplicas peces. Y hace que la vida tuya sea realmente apasionante. No hay aburrimiento, no hay estático, nada, sino todo lo contrario. Todo el tiempo estás como desafiado a más, desafiado. Como ahora comprar un vehículo. Y yo le decía al Señor, yo no voy a tocar puerta, y así yo le digo al Señor, como yo te escuché y me fui, así otra gente tendrá que escuchar que tiene que apoyar a Guatemala. Puedo tocar muchas puertas, tengo amigos, pero digo, no voy a tocar puertas. Porque digo, yo te estoy dando mis panes, ya verás tú cómo los multiplicas. Este es el Dios que tenemos. Este es el Dios que quiere escribir la historia
de nuestra vida, porque ya se escribió la historia de los apóstoles y ya vimos que hay multiplicación, y ya vimos que hay sanidad, y ya vimos que el mandato está dado, ya vimos que la autoridad la tenemos, ya vimos que el poder vino sobre nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Ya tenemos todo. Ahora hay que usarlo. Ahora hay que usarlo. Y ya no podemos pensar en ninguna excusa. No hay excusa de estado civil. Yo soy viuda. No hay excusa de estoy solo. No hay excusa de edades. No hay excusa de no tengo. No hay excusa de país. No hay excusa de lugar. No hay excusa de sitio. No hay excusa de donde yo vengo. No hay ninguna. No hay ninguna. Y yo quiero animarte porque realmente hay un mundo espiritual que se está muriendo, y sobre todo cuando yo vengo de Europa, hay un mundo espiritual que realmente se está muriendo sin Dios. Y quizás no sé si hemos perdido la objetividad de la fe porque hemos quitado la prioridad de la evangelización. No lo sé. Pero sí sé que hoy hay un mundo que está pidiendo, que está muriendo por ignorancia y no por el pecado, porque el pecado lo venció Jesús. Está muriendo por no saber, porque a alguien no le va a contar. Y ojalá muchos de nosotros podamos decir, yo sí voy a ir, voy a salir, voy a ir. Yo creo que en este tiempo estamos viviendo un tiempo bien complicado en el mundo entero, pero esto es también un escenario casi, como dice, especial que Dios nos ha puesto, porque como dice, cuanto más oscuridad hay, más la iglesia puede brillar. Así que no es para asustarnos, no es para retroceder, no es para decir, no, ahora no podemos, ahora no tenemos, ahora no, ahora esto, ahora cuando más nosotros tenemos que concientizarnos, el escenario está más difícil. Incluso ahora mismo, como lo decía en Europa, la situación económica, todo, la situación social que está creciendo a pasos agigantados, la ideología de género y un montón de historias que están en contra de la palabra de Dios. Pero así como el enemigo, incluso en Guatemala, que ahora mismo la economía está peor, si ellos antes se morían de hambre y tenían que hacer 4 tortillas a la calle, hoy ellos todavía tienen que pelearla más para vivir, para comer. Ellos no hubo pandemia para ellos. Ellos tuvieron que salir a trabajar, porque si se quedaban adentro en su casa no comían y no vivían. Tuvieron que salir a la calle con pandemia, enfermos, a trabajar. Entonces, si esto está algo, nosotros o cambiamos todos la posibilidad de creer que sí se puede, que este escenario es el justo para que la iglesia brille, y que si el enemigo ha levantado yo creo que ha sacado todas sus fuerzas el enemigo en este tiempo, para actuar en contra de la iglesia, para poner a la sociedad en las manos de él totalmente. La iglesia, Dios no puede pensar que la iglesia la ha desprovisto, sino todo lo contrario. Dios también ha armado una iglesia para levantarse con más autoridad, con más poder, con más fe, con más deseo de ver multiplicación. Porque este es el Dios que tenemos. Así que estamos ante un tremendo desafío, hermano. Tremendo desafío. Y Dios nos ayude en este tiempo, que no solo los que venimos de afuera como misioneros podamos contarte que lo poco que hacemos, sino ojalá cada miembro de la iglesia pueda contar, que tus hijos puedan contar. Siempre digo a veces a la gente, le digo, no sé, quizás tú no verás muchas cosas, pero si haces un buen trabajo de familia, tus hijos verán grandes cosas. Tú dejarás un camino hecho. Y necesitamos no hablar solamente, sino hacer. Yo me resisto solamente de un púlpito, aunque soy pastora, a contarte, sino decirte se puede porque lo estamos haciendo. Lo poco, no somos perfectos, pero lo poco que podemos hacer, que podamos dejarle un camino a las generaciones que vienen a decir, así se hizo, así lo hicimos. Así que creo que tenemos un gran desafío. Yo quiero que podamos orar. Dios nos ayude, como lo digo, es desafiante,
y la necesidad, pero también es glorioso lo que tenemos dentro, ¿no? Lo que Dios nos ha dado para compartir. Así que yo te animo a que te pongas de pie, por favor. Y, y podamos orar, ¿no? Em, Cuando estuve, como estuve cuando dio el COVID, yo estuve 9 meses, me tuve que quedar, yo tenía la maleta hecha para venirme a España y esa tarde me dicen que no me presente al aeropuerto porque no salían aviones. No sabíamos mucho de qué iba el tema, yo dije será una semana para esto y ya saldré. Pero no, esa semana se hicieron 9 meses. 9 meses en Guatemala, en la época bien dura del COVID. Había aviones para repatriar y yo le preguntaba al cónsul si tengo que, me dijo, no, si tienes casa, quédate aquí, no te vayas, porque más posible que te contagies subiendo los aviones. Y Dios también me habló y me dijo, no, te quedas aquí. Y Dios me dio una palabra diciéndome, en los 9 meses, yo no sé ni cuántos meses me iba a quedar, yo pensé que era no pensé que eran 9 meses. Y Dios me daba una palabra y me decía, el tiempo que estés aquí yo voy a guardar tu vida, tú no te vas a contagiar. Cuando yo sabía la sanidad, yo sabía cómo morían en las calles, yo sabía todo, veía la cantidad de pastores que perdieron la vida, incluyendo el presidente de Asamblea de Dios. Y tuve que creerle a Dios, hermano. Y lo increíble es que yo llegué en noviembre a España y en diciembre me contagio. Y ves la fidelidad de Dios. Y aprendí que aún no importa la pandemia que haya, Dios puede preservar tu vida si hay planes y propósitos contigo. Este es el Dios que tenemos cuando tú lo empiezas a palpar de cerca, porque esos 9 meses me tocó depender 100% de Dios. Yo tenía que hacer una vida, salir afuera, tenía que ir a hacer las compras, tenía que tomar Uber, tenemos que hacer la documentación que estábamos haciendo. Y salía diciendo, Señor, guárdame, porque yo sé que muchos de ellos estaban contagiados y no lo decían, porque tenían que trabajar. Yo quiero que cierres tus ojos allí.